cuando tú eres un hombre que andas en el Espíritu y que hace la voluntad de Dios, tu espíritu santificado se vuelve un espíritu con el de Dios. Nadie puede estar conectado a algo santo estando inmundo. Dice la palabra del Señor en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante, en el nombre de Jesús, dicen de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo quiero ilustrarte en este momento y quiero hablar del espíritu de Elías. ¿Por qué del espíritu de Elías? ¿Y qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre es la parte incorpórea del hombre. Es esta parte intangible. Es esta parte que te mantiene vivo. En Génesis capítulo 2, 17, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ese espíritu que Dios sopló en el hombre, es ese espíritu lo que le da la fuerza, lo que le da el ánimo, lo que te da el deseo, lo que te mantiene vivificado. Ahora bien, ¿por qué quiero hablarte del espíritu de Elías? Porque Elías tenía un espíritu totalmente diferente a los demás espíritus que había en ese entonces. El espíritu de Elías era uno con el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Y cuando tú eres un hombre que andas en el espíritu y que hace la voluntad de Dios, tu espíritu santificado se vuelve un espíritu con el de Dios. Entonces, esta parte es bastante importante porque no te has preguntado por qué razón Eliseo le dice a Elías que quería. Era una doble porción de su espíritu. No le dijo una doble porción de su fuerza. No le dijo una doble porción de su poder. No, le dice una doble porción de tu espíritu. Porque Eliseo había captado la idea de que el espíritu que había en Elías era un espíritu superior, era un espíritu santificado, y él quería andar en el mismo nivel que andaba Elías. Por eso es que él le dice: si tú me vieres, en otras palabras, si tú fueses persistente hasta mi ida de aquí, de este mundo, se te concederá. Por eso Santiago también dice, me parece que Santiago capítulo 5, él dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que la de nosotros. Pero ¿qué pasó con Elías? Elías sacrificó el yo. Elías sacrificó, aleluya, los deseos carnales que había en él para hacer la voluntad de Dios. Por eso aquí que cuando Elías predice la sequía, si usted ve en el último versículo que leímos, él dice: por mi palabra no lloverá. Pero ¿tenía Elías el poder de controlar la naturaleza, a menos que sea por Dios? ¿Tenía Elías, un hombre como usted y como yo, la potestad de poder hacer lo que le placiera? Yo digo que no. Pero ¿dónde entra el sí de Dios? En que Elías estaba unido al Espíritu de Dios. Cuando Elías declaraba una palabra, era como si el mismo Dios la declaraba. ¿Por qué? Porque Elías era un vocero de Dios en la tierra. Elías era un hombre que, aunque estaba sujeto a pasiones y aunque cometía errores, él trataba de agradar, de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque es que nadie puede estar conectado a algo santo estando inmundo. Dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Por qué? Porque las tinieblas buscan las cosas de las tinieblas, pero las cosas de la luz buscan las cosas de la luz. Entonces, por eso es que un hombre que anda en la carne no puede agradar a Dios, porque Dios es espíritu. Y todo el que hace la voluntad de Dios tiene que andar en el espíritu. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que Dios anda buscando tales adoradores, pero adoradores que anden y que adoren conforme al espíritu. Entonces, tanto le hablaba del espíritu humano, del espíritu incorpóreo del hombre, como también hablaba del espíritu de Dios. Entonces, cuando el espíritu de Dios se une al espíritu del hombre, son tremendos. Es una fuerza sobrenatural.
Porque el hombre se adapta a lo que Dios quiere. Y cuando un hombre se adapta a lo que Dios quiere, empieza a hacer cosas que los demás no pueden hacer. Y no porque sean superhombres, sino porque el Dios vivo habita dentro de ellos. Entonces, cuando tú permites que Dios habite dentro de ti, entonces tu capacidad como hombre aumenta. Porque ya no eres tú, sino que Dios habita en ti. Entonces me sorprende mucho esta palabra que Elías, cuando Elías predice esta sequía, cuando él dice por mi palabra. Y cuando se iba a descender fuego en aquel momento, cuando estaba junto a los 400 profetas de Baal, dice que Elías no había empezado a orar bien cuando el fuego descendió, porque que era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios. Y cuando un hombre y una mujer andan conforme a la voluntad de Dios, las cosas que no se ven empiezan a manifestarse. Las cosas que son intangibles empiezan a ser palpables. Y las cosas que no son se manifiestan. Porque es un hombre que anda conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Eliseo anhelaba tanto el espíritu de Elías. Pero usted ve que Giezi no anheló el espíritu de Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba desenfocado. Y para tú andar en el espíritu, lo primero que tienes que estar es enfocado. Saber dónde está tu mirada, saber cuál es tu meta, saber qué es lo que te está trazado, para qué tú viniste. Y yo siempre soy de lo que digo, que el que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Por qué? Porque no tiene un foco, no tiene un norte, no tiene una dirección. Y el hombre y la mujer de Dios primero tienen que saber quiénes son. Y segundo, para dónde van. Y lo tercero, cuando usted llegue, ¿qué va a hacer? Eso es lo principal que tiene que hacer. Cuando usted llegó, ¿qué usted va a hacer? Voy a orar para que Dios me dé el ministerio. Dios te dio el ministerio. ¿Qué vas a hacer con el ministerio? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus metas? Se está aproximando el año 2023. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿En qué quieres que Dios te ayude? ¿Qué te ha propuesto? Y Dios va a trabajar en base a lo que te ha propuesto. Así que, así como Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú y como yo, y pudo hacer grandes manifestaciones en el espíritu, tú también lo puedes hacer. Así que no te desanimes, no te detengas, no te desenfoques. Solamente te digo que sepas quién tú eres, que sepas hacia dónde vas, y cuando llegues, sepas qué vas a hacer. Yo soy Carlos Encarnación, y para mí es más que un placer traerte este estudio bíblico. Dios te bendiga y te guarde.